Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias por invitarme de nuevo al curso de actualizaciones pediátricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es un placer para mí contarles esta presentación. Am, lo hago como cardiólogo pediátrico del Hospital Gregorio Marañón, pero también como presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, ya que creo que tiene un impacto más allá de lo personal, de lo personalizado en nuestros pacientes, sino que es un problema de salud pública que tenemos que abordar, no solo desde, por supuesto, desde la consulta y desde el trato a los pacientes, sino de una forma global, como veremos. Es el síndrome metabólico. Yo creo que es una de las grandes epidemias que tenemos en todo el mundo, da igual el tipo de país en el que vivamos, y creo que el diagnóstico y la prevención cardiovascular se debe hacer desde la edad pediátrica. No es un problema de los cardiólogos de adultos, es un problema, por supuesto, de los cardiólogos pediátricos y de todos los cuidadores de la salud en edad pediátrica. Espero que al final de mi charla consigamos el objetivo de que se pueden hacer cosas y que podemos prevenir. Como les decía, el síndrome metabólico es un serio problema de salud. Son complicaciones relacionadas con las causas de muerte principales en la población. Hay 5 veces más diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares en aquellos que tienen síndrome metabólico. Se caracteriza por, discutiremos después las definiciones, por la presencia de al menos 3 de estos 5 factores de riesgo: la hipertensión, la dislipemia aterogénica, la glucosa alterada en ayuno y la obesidad abdominal. La dislipemia es por concentraciones elevadas de triglicéridos y concentraciones bajas del colesterol HDL. Como les digo, dependiendo de las definiciones, si utilizamos algunas de ellas, esta es de una publicación en México, en niños mexicanos, vemos que hay diferentes criterios y prevalencia, desde la presencia de pues, cifras entre el 2, como ven aquí, y el 45%. Las más utilizadas son las dos primeras y, bueno, pues entre el 15 y el 20% de los niños mexicanos de 9 a 13 años en ese estudio padecen síndrome metabólico, lo cual es un serio problema de salud. Buscando información en América Latina y América del Norte, vemos aquí bueno, que en este estudio también podemos ver que el síndrome metabólico, por ejemplo, en Colombia, pues alcanza cifras en torno al 5 o 6%. Es un metaanálisis de varios estudios, pero lo que más llama la atención es que sus factores individuales, como la obesidad, pues ronda el 20%, la hipertrigliceridemia está en cifras muy variables. Hay países que tienen hasta por encima del 40%, pero la media ronda también el 20%. La hiperglucemia, también muy variable, está en torno al 5 o 10%. La hipertensión arterial está en cifras en algunos países como Brasil hasta el 30%, pero en torno al 5 o 10%, y globalmente el síndrome metabólico aparece pues entre el 5 y el 12-13%. Cifras que son bastante preocupantes y que tenemos que abordar. Hay un dato fundamental en el síndrome metabólico que es, para entenderlo, es la resistencia a la insulina, que es la condición metabólica central de su etiopatogenia. Hay diversos métodos para medirlo. El índice OMA-IR se calculó multiplicando la concentración de insulina por la concentración de glucosa y dividiendo el producto por 405. Los valores superiores a 3.4 son indicadores de resistencia a la insulina, y se calculó con ello también el índice metabólico. Los valores superiores a 7 de ese índice metabólico se tomaron como indicativos de resistencia a la insulina. Hay diversos métodos, por lo tanto, y esto es muy importante entenderlo. La obesidad y la hiperlipidemia están claramente relacionados. Los índices elevados de masa corporal y otros índices de adiposidad se asocian en general a niveles
elevados de lípidos y lipoproteínas, a una presión arterial elevada, a la resistencia a la insulina, a la elevación de mediadores inflamatorios que pueden tener que ver con la aparición a lo largo de la infancia, como ven ahí en este esquema de la placa ateromatosa que acaba llevando a los eventos cardiovasculares cuando somos adultos, que producen un cambio y una estructura de la función vascular, un aumento de la rigidez arterial y una disfunción endotelial. Es decir, todo está asociado y el camino es claro. Si somos capaces de trabajar en estas primeras fases y prevenir esta evolución, posiblemente consigamos evitar muchos eventos cardiovasculares. Les presento aquí los grandes estudios de Bogalusa en pacientes de 5 a 17 años. Bueno, pues aquellos que tenían un índice de masa corporal por encima del percentil 95 tenían al menos 1, 2 o 3 factores de riesgo cardiovascular en porcentajes desde el 70% al 18%, pero aquellos que todavía tenían una obesidad severa tenían al menos un factor en el 84% de los casos, es decir, un índice de masa corporal elevado en la infancia se relacionaba con un mayor riesgo cardiovascular en adultos. Es decir, y esto está demostrado por diversas series y es muy claro. ¿Podemos diagnosticarlo los cardiólogos infantiles? ¿Podemos hacer cosas? Bueno, nosotros vemos a los pacientes muchas veces en una sola consulta. Hacemos técnicas convencionales como la ecocardiografía, pero comentaremos que podemos hacer algunas cosas más. En la ecocardiografía convencional nosotros lo que podemos ver es un aumento de la masa ventricular izquierda y por diferentes métodos hacer una serie de score respecto a la talla, a la superficie corporal, etc. En general hay un aumento del grosor y podemos marcar estos pacientes en cuanto a la presencia de esa hipertrofia excéntrica incipiente que nos podría recordar algunas de las miocardiopatías. Podemos hacer Doppler mitral, tisular, el índice de Tate para ver cómo empieza a alterarse la función diastólica. Pero podemos afinar un poco más. Con las técnicas de speckle tracking podemos hacer strain, que es deformidad miocárdica. Tenemos técnicas convencionales como el strain longitudinal, que a día de hoy gran parte de los equipos que tenemos a pie de cama lo hacen y otros que todavía están en otros ámbitos y lo podemos correlacionar con el índice de masa corporal y con el índice de resistencia a la insulina. Y hemos encontrado que los adolescentes obesos tienen datos subclínicos con alteraciones de la deformación cardíaca, tanto en sístole como en la diástole precoz, con otros parámetros ecocardiográficos normales. Es decir, podemos empezar a utilizar estos parámetros para hacer un seguimiento de los pacientes, tanto para marcarles como para ver si en su evolución mejora. Otro parámetro que hemos utilizado es la medición del grosor íntima media carotidio. La arteria carótida está muy accesible y es un representante de la alteración de las paredes vasculares. En cualquier otro vaso hay bastante correlación con las alteraciones en las coronarias. Significativamente aumenta ese índice en los obesos, en los que tienen síndrome metabólico versus los grupos control, casi como ven ahí de 0,48 de 0,40 milímetros hasta 0,80, 0,70 de media. Y hay una correlación también con el índice, los triglicéridos elevados y la resistencia a la insulina. Es algo fácil de realizar y que se puede realizar también a pie de cama. Nosotros hemos trabajado en este tipo de parámetros en un modelo de síndrome metabólico, que son los niños que han crecido con HIV y que han recibido corticoides en algún momento o que tienen una terapia antiviral. Hemos hecho en varios grupos y lo que vimos en este subgrupo, digamos, de modelo es que la medición de la íntima media carotidia está elevado y que hay alteraciones ecocardiográficas con las técnicas speckle tracking, tanto en el strain longitudinal como en otros de investigación, como son el circunferencial, la rotación
o la torsión, con lo cual podríamos utilizarlo, bueno, pues en este caso como un marcador inflamatorio o de alteración de la homeostasis de la insulina que también tienen estos pacientes. Y como ven aquí, sí que hay bueno, pues unas medias diferentes frente al subgrupo de pacientes que no estaban afectados. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cuáles son los abordajes? ¿Hay evidencia de que el síndrome metabólico esté relacionado con la dieta? Pues claro que sí. Yo creo que todos entendemos que los cambios de que hemos vivido, los que tenemos como yo 50 años, ¿no? En el cambio social que hemos vivido con el gran paso de las dietas tradicionales basadas en el mundo, en España, en el mundo rural y de cuchara y de legumbres, comer pocas grasas, etcétera, y en América igual, basadas en los vegetales, en una dieta muy escasa en grasas y en procesados a la comida, bueno, pues una comida basura, rápida, en la que hay una elevada ingesta de grasas, una elevada ingesta calórica, una elevada densidad energética y sobre todo una ingesta elevada de bebidas azucaradas, ¿no? Hay mayor, al contrario, si comemos con menos sodio, pues está claro que el riesgo de hipertensión disminuye y, bueno, pues hay también estudios muy interesantes sobre si uno dispone, ingiere frutas y vegetales, hasta de el número de tiendas que venden vegetales alrededor, y está demostrado que una menor ingesta de vegetales o ese menor número de tiendas o supermercados cercanos y el mayor número de restaurantes de comida rápida cercanos alteran ese riesgo, ¿no? Si se consume comida rápida al menos una vez por semana, si no se realiza desayuno, si se toman porciones grandes. Todo esto nos suena a todos, ¿no? Con el cambio de tal. Pero fundamentalmente porque esto se asocia además al sedentarismo, a las pantallas, a las televisiones, al uso de dispositivos todo el rato y a la disminución de la actividad física. Bueno, creo que tenemos que ser conscientes y trabajar en ello. En este estudio de riesgo cardiovascular a 21 años en niños finlandeses. Entre los 3 y los 18 años demuestran que una dieta sana en la infancia tiene beneficios cardiovasculares y se mantiene en la edad adulta. Bueno, ¿qué dieta debemos recomendar? Pues aquella que contenga bajas cantidades de grasa y grasas saturadas y colesterol, mayor cantidad de frutas y vegetales frescos y alimentos ricos en fibra. La verdad que son nuestros países, bueno, pues en España y en Colombia, yo creo que son muy accesibles y baratos. Que la leche sea desnatada o baja en grasa, una menor cantidad de sal. Eso lo podemos regular, pues haciendo comidas caseras y controlando, evitando tener el salero encima de la mesa, limitar las bebidas azucaradas y disminuir el tamaño de las porciones. Bueno, el ejercicio está relacionado de forma inversa con el síndrome metabólico y hay evidencia de que una mayor actividad física en la infancia se relaciona con una mayor masa ósea, un menor riesgo de obesidad e hipertensión y un mayor bienestar y un mejor perfil psicológico. Déjenme decirles, aquí hemos trabajado mucho, por ejemplo, en el mundo de la rehabilitación cardíaca en pacientes con cardiopatías que cuando llegaban a la adolescencia eran sedentarios, obesos y estaban deprimidos porque además no hacían deporte con sus amigos. Hemos insertado a esos pacientes con bajo riesgo mediante programas de rehabilitación cardíaca en los que hemos evidenciado que esas limitaciones por miedo no eran objetivas. En algunos casos sí que hay que limitarles, pero hemos conseguido reinsertar a esos chavales a su vida deportiva y de relación, mejorando sus perfiles psicológicos, mejorando su peso y mejorando sus condiciones cardiovasculares. O sea, si lo podemos hacer en ellos, lo debemos hacer en todos. Al contrario del sedentarismo, se asocia a peores perfiles lipídicos, mayor obesidad y factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la hipertensión y la resistencia a la insulina, ¿no? En estudios de seguimiento a largo plazo hemos visto que la actividad física en la infancia se mantiene en la edad adulta. Es decir, no solo
que sirvan puntualmente, sino que estamos trabajando en el futuro, que es a lo que nos tenemos que dedicar. Bueno, ¿qué actividad debemos recomendar? Sobre todo los mayores de 6 años, al menos 1 hora de actividad física moderada, vigorosa diaria. Otras actividades deportivas, al menos 3 días por semana. Y reducir el tiempo de sedentarismo y ver pantallas o televisión a un máximo de 2 horas al día. Yo creo que esto nos cuesta a todos los que tenemos hijos en estas edades, pero, pero hay que hacerlo. La prevención de la obesidad, hay un montón de formas de hacerlo, dependiendo de la edad de los pacientes, que las tienen aquí, les pongo las referencias, dependiendo de las edades. Bueno, el manejo de la hipertensión arterial también es muy importante y quizá aquí sí que tengamos muchas cosas que decir, ¿no? Porque desde la normotensión al estadio 2, por supuesto, que es algo muy patológico, pero hay estados prehipertensivos en el que las terapias básicas son los cambios de estilo de vida. Volvemos a lo mismo y hacer controles de la presión arterial. Nuestros pediatras de atención primaria lo están haciendo y nosotros en las consultas, cada vez que vemos a los pacientes, tenemos que controlar su tensión arterial. El manejo de la hipertensión arterial en niños y adolescentes está bastante detallado en estas guías de la Academia Americana de Pediatría del año 17. Y bueno, pues por comentarlas en los niños mayores, prácticamente las cifras normales son las similares casi a los adultos, pero bueno, hay que trabajar el hacer de forma sistemática la toma de tensión de forma adecuada, con el manguito adecuado en todas las revisiones de los pacientes y hacer sus percentiles es muy importante a la hora de detectar estas alteraciones presintomáticas. Bueno, está claro que la mezcla es obvia. Hay una alta prevalencia de hipertensión en pacientes con sobrepeso, desde alrededor del 4%, frente al casi 25% de los jóvenes con obesidad en estas series. Se asocia una pérdida además del ritmo circadiano de la tensión arterial. Curiosamente, un alto porcentaje no tienen descenso nocturno. Se relaciona la obesidad con el desarrollo de hipertensión arterial si la masa corporal es por encima del percentil 99, 4 veces, o 2 veces si está entre el 95 y 98, comparado con los niños normales. Y si hay múltiples factores de riesgo, todo esto se incrementa, no sumatorio, sino aditivo. En niños nativos americanos, en este estudio, pues bueno, la presencia de hipertensión arterial combinada con otros factores de riesgo es brutal. Tenemos que trabajar en buscar factores de riesgo en la historia clínica para desarrollo de hipertensión. Algunos, como la prematuridad, también pueden tenerse en cuenta. Pero la clave es la historia nutricional. Es muy importante contabilizar la ingesta de sodio. Muchas veces tenemos muy claro cómo contabilizar la ingesta de azúcares o de calorías, pero la de sodio también es fundamental. Y no asociarla al consumo de grasas saturadas. La actividad física es clave, la historia psicosocial también es muy importante y yo creo que aquí hay que trabajar el aspecto de salud mental de los niños y las familias, que a veces no tienen ese apoyo suficiente para conseguir mantener todas estas recomendaciones. Se ha relacionado también con experiencias adversas en la infancia, el maltrato, la depresión, la ansiedad, se asocian a hipertensión arterial del adulto. Investigar el bullying en la escuela, la percepción corporal alterada. Un 70% de los niños con sobrepeso la tienen. Y a partir de los 11 años, no olvidarse que empiezan hábitos como el tabaquismo, el alcohol u otras drogas. Es clave la historia familiar. Familias obesas, hipertensas, tienen más niños obesos e hipertensos. Y poder trabajar áreas de modificación. Son muchas caras de un mismo problema, pero hay que intentar trabajarlos todos. ¿Qué es lo más importante? El manejo no farmacológico. Pues insistir en lo mismo, contabilizar el consumo de sal, contabilizar el que tomemos frutas y verduras, productos lácteos descremados, granos enteros, legumbres y frutos secos, etc.
insistir en ese cambio de estilo de vida. El tratamiento no farmacológico incluye la actividad física, insistir en lo mismo, lo que habíamos comentado antes. La participación en deportes competitivos solo se limita si la hipertensión arterial es muy severa y estás en estadio 2 y no controlada. Hay algo que les gusta mucho, que es, por ejemplo, ir al gimnasio, evitar ejercicios que aumenten las resistencias por ejemplo, pues son detalles, ¿no? Pero la clave es que hagan ejercicio. El apoyo psicológico, como les decía, es fundamental, incluyendo la identificación de ciertos trastornos, hábitos de la conducta alimentaria, cuidar la calidad del sueño. El sueño es muy importante, es muy claro en adultos, ¿no? Que los trastornos del sueño, pero en los pacientes pediátricos también hay estudios, ¿no? El sueño con ronquidos, la fragmentación del sueño, no solo la neoobstructiva, que yo creo que es algo que sí que identificamos bien, pero el resto de alteraciones pueden producir hipertensión y pueden producir alteraciones de cansancio excesivo, etcétera, que hagan que los chavales no hagan deporte y tengan una calidad de vida bastante alterada. Sí que es importante este aspecto también a la hora de modificar. Se pueden cambiar y se deben modificar esos estilos de vida. Bueno, si la hipertensión persiste y a pesar de modificar todo el estilo de vida, pues tenemos que evitar que exista obesidad, que exista todo lo demás. Y bueno, pues hay una serie de recomendaciones de fármacos que podemos utilizar. Se sugiere iniciar una terapia, nunca evitar descensos bruscos de la presión arterial e ir aumentando las dosis cada 2 o 4 semanas. Es extraño necesitar un segundo hipotensor, por supuesto que ya estaríamos en un escenario de hospital, combinar con nuestros colegas nefrólogos estudios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos una serie de fármacos que todos ustedes conocen. Nosotros utilizamos IECAS habitualmente, empezamos por captoprilo en los niños pequeños o en alaprilo y también usamos ARA2 y, bueno, excepcionalmente otros diuréticos. El paciente debe ser controlado de forma frecuente y adecuar las dosis a su clínica. Solo dar algún dato de los ACEs, bueno, pues que usamos más en alapril por su comodidad, pero que el captopril es el más ampliamente usado y las dosis son mayores en ciertos grupos raciales como los afroamericanos. Hay experiencia en ARA2, los sartán valsartán con buenos resultados y bueno, hay que tener cuidado en las adolescentes porque puede existir riesgo fetal. Los bloqueantes de los canales del calcio son fármacos quizá de segunda línea, igual que los diuréticos tipo ASA, como la hidroclorotiazida, en los que bueno, pues hay que tener cuidado con otros fármacos. Los beta bloqueantes no están recomendados en la hipertensión arterial de origen sin un diagnóstico etiológico que apunte hacia otro lado y además se asocia a aumento de peso y bueno, pues el carvedilol sí que lo hemos utilizado en pacientes pero en otros escenarios como miocardiopatías o insuficiencia cardíaca. Tienen ahí las dosis y bueno, insistir en que la alteración y que el problema es global y que tenemos que intentar controlar y prevenir la enfermedad aterotrombótica de la edad adulta. Y aquí es donde debemos también trabajar el manejo de la dislipemia. Los niños con elevaciones leves de colesterol generalmente tienen una hipercolesterolemia poligénica y generalmente no necesitan tratamiento farmacológico. Hay un subgrupo, como ustedes saben, de hipercolesterolemias familiares que requieren otro tipo de abordaje. Habitualmente el cribado no se hace antes de los 2 años. Si el colesterol está muy elevado en alguno de los padres, se debe hacer una analítica un poquito más precoz y la presencia de otros factores de riesgo, pues es lo que hemos venido hablando, deben evitarse. El objetivo de la dislipemia es adecuar la dieta en los niños y adolescentes, rebajar el consumo de grasas saturadas y colesterol para disminuir el colesterol total y el colesterol LDL séricos, pero
el hándicap en los niños en crecimiento es que debemos aportar calorías y nutrientes suficientes, ¿no? Nunca hacemos intervenciones antes de los, como les decíamos, 3 años aproximadamente. Lo básico en la fase uno, pues disminuir la ingesta total de grasas, aumentar la calidad de la grasa consumida, aceites o grasas provenientes de pescados mejor que de carnes, aceites tipo de oliva, disminuir el consumo del colesterol que se hace fundamentalmente disminuyendo la bollería industrial. Y si eso no funciona, entraríamos en la fase 2 con mayores restricciones. Generalmente es extraño tener que llegar al tratamiento farmacológico si tras hacer esos cambios de estilo de vida y tratamiento dietético no conseguimos bajar las cifras del colesterol LDL por debajo de 160 con otros factores de riesgo. Bueno, se han utilizado estatinas, se han utilizado con pocos efectos secundarios y se han utilizado esteroles vegetales, a veces estos que vienen añadidos en lácteos, pero hay que tener cuidado con ellos porque no disminuyen mucho el colesterol total. Y insistir en que no sustituyen los cambios de estilo de vida ni el tratamiento dietético previo. Prevenir el tabaquismo, pues igual, es algo que se nos olvida, ¿no? Somos pediatras, esto no lo preguntamos, pero hay que preguntar. El 80% de los fumadores adultos se iniciaron antes de los 18 años. Hay que trabajarlo, hay que preguntarlo y hay que hacer que los niños no se inicien en el hábito tabáquico. Por supuesto, la casa y la familia son claves y debemos preguntarlo. No se debe olvidar en una consulta pediátrica, ¿no? Y hay que hacer cosas personales, pero también desde la salud pública y hacer que los adolescentes no entren en el hábito del tabaco. Finalmente, nada de esto es posible si no hay un abordaje basado en la familia, todas estas medidas para controlar el colesterol, la obesidad, la presión arterial, la dieta, la actividad física o fumar, no son unas cosas, no son algo individual, son algo que se debe trabajar y abordar desde los estilos de vida y las actividades familiares. Es clave. Esto está demostrado. El doctor Fuster y su grupo de trabajo que ha trabajado mucho en este apartado de promover la salud cardiovascular desde estas aproximaciones, tiene su planteamiento de esa interdependencia de los sistemas familiares, de que no se debe, muchas veces la clave es el estilo de vida y aquello que podemos aprender de los actos, ¿no? De los que nos rodean. También están muy preocupados por el entorno, tanto el entorno en el sentido de polución, de problemas de salud pública. El mundo de la genómica también es importante y, bueno, pues la percepción de lo que tenemos alrededor, ¿no? Desde cómo tenemos acceso a esos alimentos, ¿no? Lo que hablábamos de si en el barrio hay tiendas de vegetales o hay tiendas de comida rápida y por supuesto, las oportunidades de actividad física que también están influidas por nuestro entorno. Si uno no tiene parques alrededor o vive en un entorno urbano muy agresivo, posiblemente tenga mayores dificultades. Todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Y los estilos parentales son muy importantes, ¿no? Porque tenemos también mucha controversia en esta forma de ser, ¿no? Los padres más modernos somos más permisivos frente a los antiguos que eran autoritarios, posiblemente ni una cosa ni la otra, ¿no? El control, eh, eh, tenemos que hacer un intermedio, ¿no? Tenemos que tener cierta autoridad, pero al final hay que adaptarse y hay que ayudarles a tener una serie en ese sentido, la forma de ser de los padres, como ponen aquí, autoritativa, ¿no? Que es algo permisiva y algo autoritaria, posiblemente sea la ideal y eso está relacionado con la mejoría de tus modos de vida. No debemos olvidarnos, por supuesto, de la genética. Hemos hablado en otras charlas de la genética y hay mucho que decir, pero esos factores genéticos también se pueden modificar con factores del ambiente. Hay trabajos de promoción de la salud cardiovascular en comunidades con dificultades urbanas, en Nueva York, en Harlem. Han trabajado
en la promoción de la salud infantil con la hipótesis de que el cambio de actitudes, de conocimientos y de hábitos, que además se pueden calcular, el KH score, pueden estar relacionados con el índice de masa corporal, etcétera. Aquellos grupos en los que se ha intervenido han demostrado bueno, que ese conocimiento, actitud y hábitos ha cambiado. Hay que trabajar mucho y han trabajado en Colombia también. Encontré estos trabajos en los que no solo se ha trabajado una vez, sino que se ha vuelto a trabajar en niños mayores que habían recibido este tipo de intervención en edad preescolar, pues unos años después, cuando son adolescentes. La mala noticia es que no hay muchas diferencias entre aquellos en los que se había hecho una intervención y en los que no se había hecho intervención. Pasados los años, la verdad es que sí que, como pueden ver aquí, estos índices son intermedios o ideales en la mayor parte de los pacientes en ambos grupos. Esa es la buena noticia. Es un poquito mejor pues el porcentaje de niños que tienen, o sea, es un poquito menor el porcentaje de niños que tienen unos índices pobres en el lado intervenido, pero lo curioso es que cuestiones como la dieta, que creo que es fundamental, son muy similares, incluso son peores en los niños en los que se había hecho intervención. La buena noticia es que el efecto aditivo, es decir, aquellos que se habían intervenido a los 3-5 años y que se han intervenido después a los 9-13 años, tienen mejores resultados en la adherencia a todas estas recomendaciones. Con lo cual, la conclusión de este trabajo es que esto es aditivo. Bueno, es bien interesante, ¿no? Esto es igual que la educación, por supuesto que hacer educación para la salud durante un periodo muy concreto va a mejorar, pero eso hay que mantenerlo. Insistir en que posiblemente estemos hablando de algo más, estemos hablando del gran efecto de la educación en salud, que yo creo que es la gran asignatura pendiente, que debería ser una asignatura y tenerla en la escuela todos los días. Es muy importante las medidas de salud pública, no podemos luchar contra esto solos. Hay que tener leyes en nuestro país, afortunadamente, y con sorpresa hemos sacado el tabaco de los bares y no ha pasado nada. Hemos trabajado en combatir las bebidas azucaradas para prevenir la obesidad, en evitar que sean grandes las botellas, y estrategias como esta del Ministerio de Sanidad de nuestro país, que se llama la estrategia NAOS, que es Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, ha empezado a dar resultados. Pero hay que divulgar, hay que llegar a los niños a través de los medios de comunicación. Aquí tienen el doctor Fuster con el doctor Duster de los Muppets, en los que han conseguido que hasta el monstruo de las galletas, como se llama aquí en España, pues coma vegetales y no galletas. En Inglaterra, Jamie Oliver, un gran cocinero, tiene una fundación y ha trabajado mucho en hacer esto que es el Ministry of Food. Esto lo hicieron en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar el hambre en Inglaterra, y ahora lo han hecho para evitar la comida basura y la falta de alimentación saludable y en vegetales. Y en nuestro país, uno de nuestros colegas pediatras digestivos ha trabajado en las Peque Recetas, que es una página web en la que los niños pueden aprender a cocinar cosas interesantes. En conclusión, como ven, el síndrome metabólico en la infancia supone un problema de salud global que afectará al aumento del riesgo cardiovascular de los futuros adultos. El abordaje preventivo y correctivo del síndrome metabólico en las diferentes edades es posible, identificando cada uno de sus componentes, que aunque están bien separados, siempre van juntos. La hipertensión arterial debe ser reconocida. Su manejo no farmacológico es clave, reservando el uso de fármacos a casos muy concretos. Los cardiólogos infantiles podemos aportar herramientas que establezcan el diagnóstico precoz de la afectación cardiovascular y su seguimiento tras el establecimiento de medidas terapéuticas, pero esto no se puede hacer solo desde un especialista. Esto es multiespecialistas y basados en su pediatra de atención primaria o general.
Y también que el abordaje basado en la familia es útil tanto para los niños como para los adultos. Hay que hacer un cambio en las familias y en los entornos, y que las medidas de salud pública y de promoción de la salud cardiovascular enfocada a los hábitos de vida cardiosaludables en los niños es un reto global y lo tenemos que exponer así y pedirlos a nuestras autoridades. Pues sin más, dar las gracias a mi equipo, al equipo del Gregorio Marañón y también al equipo de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, que vela por esa salud cardiovascular en los niños y influir en el futuro de su salud. Muchas gracias.